En las sombras de la sabiduría ancestral, los círculos iniciáticos guardan secretos que pocos pueden comprender. No son para cualquiera, son para quienes están dispuestos a romper las cadenas de la mente corriente y entrar en contacto con un poder superior. Hoy desentrañaremos el misterio de estas organizaciones cerradas, explorando su conexión con la sabiduría y las leyes universales, y aprenderemos a evitar el riesgo de caer en círculos falsos que solo llevan al estancamiento o la desorientación. ¿Estás preparado para conocer los peldaños que conducen hacia la verdadera liberación espiritual? Acompáñanos y descubre lo que yace más allá de lo visible. Recuerda, el despertar no es opcional. Despertar es la única vía hacia la verdadera libertad. Cada paso hacia la verdad depende solo de tu voluntad. Comencemos. Un círculo iniciático es un espacio de reunión en el que se aprende y practica algo relacionado con el objetivo de obtener una iniciación. En un círculo hay un orden en las cosas y no se puede aprender sin seguir ese orden. Hay que entender que un círculo iniciático es un círculo conectado con un orden superior. Sin esta conexión, el círculo no tiene validez, no serviría de nada. En un círculo iniciático hiperbóreo se trabaja para la liberación espiritual y al mismo tiempo sobre el conocimiento, porque el conocimiento por sí solo es absolutamente inútil. En el círculo es donde las ideas esotéricas se toman prácticamente, porque de no ser así se vuelven mera teoría, gimnasia intelectual para cerebros que hablan y hablan del tema y que no van a ninguna parte. Además del estudio de uno mismo, el microcosmos, los estados de consciencia, los fundamentos de la sabiduría hiperbórea y las prácticas requeridas, también se realizan actividades para el estudio de algunas leyes fundamentales que nos atañen directamente por su influencia en la manifestación y en la vida corriente. Hay dos leyes universales principales en las que se basan todas las cosas del mundo, pero del detalle de estas leyes y su aplicación en la liberación espiritual hablaremos en próximos vídeos. Dijo el Señor de la voluntad absoluta: es duro, pero nosotros no hemos creado el mundo. Es así. Nuestra tarea es comprenderlo y luego imponernos a él. Y esto es lo que se hace en una escuela iniciática: estudiar todos los aspectos que tienen que ver con la liberación espiritual. El nivel del círculo depende del nivel de los integrantes virias que estudian en él, y el nivel de los virias depende del nivel en que se encuentran en el proceso de liberación de su espíritu. Este nivel debe estar marcado en proporción con el objetivo a lograr, y los virias deben coincidir con ese objetivo marcado. El objetivo a marcar puede verse lejano en según qué niveles, como por ejemplo una iniciación hiperbórea. Entonces se marcan objetivos más cercanos, tantos niveles como sea necesario, como peldaños en una escalera que vamos subiendo. De este modo, las prácticas y actividades del círculo tienen una orientación a objetivos concretos. En un círculo iniciático debe existir quien o quienes poseen la sabiduría necesaria, o quién o quienes pueden conectar con el centro carismático y obtenerla. El círculo iniciático se compone por pocos miembros escogidos, preparados según el nivel. Esto es así por la necesidad de transmisión oral de según qué conocimiento. Hay cosas
que pueden escribirse en los libros, pero hay otras que no pueden entenderse de ese modo porque no pueden describirse correctamente. Por eso un círculo debe tener acceso a ideas directas que provengan de una mente superior. Ideas directas significa que no llegan a través de los libros ni de la erudición corriente. Si no hay ideas de esta índole, no es un círculo iniciático, es un círculo o escuela imitativa. Hablando en general, hay muy poca posibilidad de encontrar un círculo iniciático correcto que sirva a la liberación espiritual, y sí hay muchas posibilidades de encontrar círculos equivocados que te harán perder el tiempo y te llevarán a actividades que no tienen que ver con tu liberación espiritual. Hay que observar y distinguir que el contacto con el centro carismático sea real y no se deba a imaginaciones de charlatanes o esquizofrénicos. Cuando el pasar del tiempo torna inútiles sus informaciones, o éstas no son más que trivialidades orientadas a intereses personales, y podemos concluir que están lejos de servir a la liberación de la raza, o pasaron meses, incluso años, y no avanzamos nada, entonces hay que irse. Estar atrapado en venganzas, aspirar a encumbrar partidos políticos que salvarán el mundo, sufrir titulitis, aguditis, sufrir necesidad de admiración de otros y otras bajezas que padecen muchos, los llevarán a orientar el círculo que regentan a cualquier actividad que tiene más que ver con la vida en las superestructuras que con otra cosa. Es imprescindible de analizar bien esto, ya que todo círculo iniciático hiperbóreo que trate de ayudar a sus integrantes a establecer un modo de vida estratégico y al avance en su liberación, orientará toda acción y práctica del círculo a las iniciaciones hiperbóreas, dejando lo más posible de lado toda actividad en el mundo que no sea imprescindible. Pueden despistarnos más cuando se habla de nuestras inquietudes, porque entonces nos autoengañamos perdiendo tiempo con cosas que podemos y hacemos solos. Pero igualmente pasan meses o años y no hay iniciación, ni avance notable de uno mismo que puedes sentir con seguridad objetiva. Entonces se trata de un círculo filosófico, donde tal vez hasta pagas por las reuniones. Allí se puede hablar y ampliar conceptos, algunos incluso erróneos, porque son ideas de una mente corriente, sin ningún resultado para la liberación espiritual. Más vale te leas los libros por tu cuenta y salgas igualmente de allí. A través de un círculo, uno debe encontrar la forma de obtener sus objetivos iniciáticos y tener resultados objetivos en un tiempo prudente, porque de no ser así, se pierde un tiempo precioso. Si uno está en un círculo equivocado, pierde también lo que puede aprender por sí mismo. Un círculo esotérico es necesario para quien ya comprende lo inadecuado del conocimiento de la mente corriente y siente que por sí mismo, por su propia fuerza, no podrá resolver los problemas que lo rodean o encontrar en camino correcto, o siente que le será mucho más fácil alcanzar su objetivo rodeado de quienes pueden ayudarlo con eso. Solo tales personas son capaces de vencer las dificultades conectadas con el trabajo verdadero en un círculo. La sabiduría que proviene de personas con una mente superior puede transmitirse solo a una cantidad muy limitada de personas simultáneamente, y se necesita observar y mantener
toda una serie de condiciones sin las cuales el conocimiento no podrá transmitirse correctamente, ni se podrá poner en práctica con resultados. La transmisión de la sabiduría necesita esfuerzos por parte de quien lo recibe y por parte de quien lo da. Es posible incluso que esa transmisión solo se da en determinadas condiciones, solo para círculos que merecen su recepción en el sentido de estar realmente preparados para ello. Las condiciones necesarias en un círculo no pueden producirse por sí solas y están conectadas con la necesidad de un avance simultáneo del conocimiento y el proceso práctico de los objetivos marcados de liberación espiritual. Por ejemplo, un avance simultáneo del conocimiento requerido para la aislación del yo y la práctica real que se requiere para lograrlo. Un círculo puede ayudar a quienes están cansados de ser autómatas dependientes de los acontecimientos de la vida, acontecimientos que por sí solos han sido incapaces de cambiar. Son dependientes de la causa-efecto, dependientes de lo que sucede y quieren liberarse. Entonces, en el círculo se les puede mostrar cómo despertar, cómo dejar de estar dormidos y cómo pueden hacer para lograrlo. Por eso un círculo es una organización para la transmisión a cierta cantidad de personas preparadas del conocimiento que proviene de una mente superior. Alguien que aún está cautivo y dependiente de los acontecimientos no puede nunca enseñar cómo salir de ello. Esto es esencial entenderlo. Una condición importante también para los círculos iniciáticos es la selección de los integrantes del círculo. Solo los que presentan cierta preparación o cierto nivel de entendimiento son admitidos en un círculo real. Nunca puede un círculo estar abierto para todos ni para muchos. Pueden haber círculos de diferentes niveles, eso sí, pero nunca un batiburrillo al que accede cualquiera. Ni siquiera el círculo más exterior debe ser abierto porque rompe la ley del círculo. El círculo es cerrado. Un verdadero círculo iniciático es custodio de una verdad ancestral y que no puede ser profanada por las vibraciones erráticas de una mente no preparada. La naturaleza cerrada del círculo responde a la necesidad de proteger la pureza de la sabiduría que solo allí se derrama. Los grupos hiperbóreos esotéricos iniciáticos se llaman círculos por eso, porque son cerrados, porque son arquémonas. Cuanto mayor es el nivel del círculo, mayores las exigencias de acceso. Por mucho que un círculo iniciático se pretenda, por ejemplo, transmitir los secretos de la magia de sangre, no será nunca posible si sus integrantes no están aún a ese nivel. En un círculo iniciático se requiere ese nivel que coincide con cierta independencia de las superestructuras, cierto nivel de sabiduría, cierta independencia de la mecanicidad de la mente. No se puede juzgar a los integrantes por simpatía o antipatía personal, sino desde un punto de vista de su relación con el objetivo a conseguir y de su capacidad de aumentar el poder esotérico propio y del resto de los camaradas. Leemos ahora un fragmento del libro Historia secreta de la Thule Gesellschaft y veamos qué dice el pontífice hiperbóreo Nimrod de Rosario al respecto. Supongamos para mayor facilidad en el análisis que un círculo cerrado cualquiera posea un perfil igual a una circunferencia geométrica
y recuérdese que en tal figura los puntos del perímetro guardan una distancia fija o radio adentro. Pero los círculos cerrados, como ya hemos visto, tienen un punto, el centro, fuera de ellos. Esta condición ocasiona que desde donde quiera que esté dicho punto mantenga las relaciones geométricas de la distancia fija o radio con cada punto de la circunferencia perfil. Y esta condición nos lleva razonablemente a suponer que la circunferencia perfil es la base de un cono cuyo vértice es el centro que está fuera de ella, o sea, que es un centro analógicamente trascendente. En la sabiduría hiperbórea, este vértice virtual es llamado centro carismático y se considera situado en el plano de los siddhas hiperbóreos, es cual se haya desincronizado temporalmente con el mundo material del demiurgo Jehová Satanás. Comparemos ahora la célula sin arca o círculo falso y un verdadero círculo cerrado como eran los de la Thule Gesellschaft, y podrá obtenerse una idea de las irreconciliables diferencias entre ambas organizaciones. Primero, la célula sin arca no tiene trascendencia fuera del plano físico. El círculo cerrado hiperbóreo tiene su máxima autoridad, el Führer, iluminando los centros de los círculos desde el plano de los siddhas, el centro carismático. Segundo, la jerarquía es vertical en la célula sinárquica y depende solo de los escalones de poder. No importa cómo se ocupan dichos escalones, por ineptos, trepadores, amiguitos del lidercillo de turno. La ley de hierro de la estructura es que el que está abajo obedece al que está arriba. En los círculos cerrados hiperbóreos, la única jerarquía es hacia el Führer. Entre los miembros del círculo rige la camaradería. En función de la actividad que deba cumplir el círculo, puede haber una relación de jerarquías a efectos funcionales, pero en lo interno todos son camaradas, es decir, caballeros con iguales deberes y derechos. Solo la autoridad del Führer no se discute. Tercero, en la célula sinárquica, los integrantes miran al líder. Puede ser un título cualquiera y también existen titulitos hiperbóreos, regentando círculos claramente sinarquizados. El Papa, el Gurú, el Noyo, Braya, etc. En un círculo cerrado hiperbóreo, los camaradas deben mirar hacia adentro para visualizar al Führer, única jerarquía en la tierra. No se requiere ni tiempo ni espacio, pues la vinculación es carismática, la efectúa el Führer desde su centro carismático, común a todos en la sincronía de los aconteceres. Es inmediatamente intuible por los que tengan activa la mine sanguínea. Cuarto, el progreso en una célula sinárquica o círculo falso se da a través del tiempo, trepando las líneas del triángulo y tratando de llegar a la cúspide. Es un progreso material, puramente ilusorio, que solo significa un cambio relativo en la posición social dentro de la célula. La posición que tienen los integrantes en la jerarquía no guarda relación con ningún valor espiritual del candidato. Por ejemplo, un hombre puede ascender de jerarquía por ser amiguito de la líder o líder de turno. El progreso en una célula sinárquica es, en todos casos, evolutivo. En un círculo cerrado de la Thule Gesellschaft no se avanza ni se retrocede, definitivamente. Podría decirse que se gira en círculos de eterno retorno, pero esta idea, como veremos más adelante, implica mucho más. El progreso en un círculo iniciático está dado por la posibilidad que posee el Virya de recuperar la memoria de sangre, la mine, y transmutarse en sida inmortal, en divino hiperbóreo.
Su meta se halla fuera del tiempo y del espacio, puesta solo en el retorno y en la inmortalidad. El progreso en un círculo cerrado es, en todos los casos, mutante. Hemos visto algunas diferencias claras que pueden ayudarnos a escoger pertenecer o no a un grupo. El título que se ponga el líder y tampoco el lenguaje que se utiliza o los temas que allí se tratan hacen hiperbóreo a un grupo. Veamos ahora cómo se organiza el trabajo en un círculo iniciático con verdadero objetivo de transmutarse en SIDA inmortal. Hay 3 líneas de trabajo en un círculo iniciático. La primera de las líneas tiene que ver con aprender y practicar sobre uno mismo, aprender a cambiarse a uno mismo. La segunda línea tiene que ver con aprender a trabajar por los demás integrantes del círculo, aprender cómo ayudarles en su proceso, y la tercera tiene que ver con trabajar por el círculo en sí. En la primera línea, cada camarada debe adquirir conocimiento y realizar las prácticas que se le enseñan. No solo debe haber leído y estudiado los libros, sino poner en práctica lo aprendido, logrando que el día a día se corresponda con un modo de vida estratégico. Su obligación es luchar por su liberación. La lectura no sirve, ni la participación en los grupos tampoco, si no se pone en marcha con las prácticas. Solo los virias que se han entregado de verdad a la lucha tienen posibilidad de liberación. Los que leyeron y están en círculos pintando runas en el aire o haciendo cualquier cosa que le dijeron los sidas en la imaginación de sus dirigentes seguirán dormidos en poder de su falsa personalidad o alma o sujeto consciente y no son útiles ni a sí mismos ni al resto. Para la desidentificación y aislación del yo hay que trabajarse a uno mismo. La segunda línea tiene que ver con los camaradas, con la ayuda en el proceso de liberación de los camaradas del círculo. Hay muchos factores que nos mantienen en extravío estando dormidos y se nos hace muy difícil llegar a vida despierto. Las cosas que aprendemos las interpretamos dormidos y es más complicado habitualmente la observación sobre uno mismo que sobre los demás. Esta segunda línea es un modo de usar las estructuras espejadas en favor de nuestra liberación espiritual. Cuando aprendemos algo de nosotros mismos y lo convertimos en útil para los camaradas y lo regalamos, lo compartimos, nosotros también adquirimos sabiduría de ello, porque hay cuestiones que no cristalizan, es decir, que no llegan a entenderse a nivel profundo como para realizar la alquimia, hasta pasar el proceso de haberlas explicado uno mismo para el resto. No se trata de una simple cuestión moral de ayudar, sino algo más profundo que tiene que ver con la lucha por la liberación de la raza, desde uno mismo, con y por los camaradas. No hay comportamiento más automático, falso y álmico que el posar ante el resto, no querer salir en las conferencias, el tener que evitar comentarios en el grupo por el qué dirán o cubrirse de silencio y escasa participación por vergüenza o miedo a estar expuesto, etc. Este comportamiento, que sin duda hemos podido tener todos, si se mantiene, convierte el círculo en una reunión para charla, algo de postureo, presunciones y, en definitiva, nada de provecho. Entendido y puesto en práctica las dos primeras líneas, también se pone en marcha la tercera, que tiene que ver con el aporte de cada cual al círculo. Cada uno debe tomarse el tiempo de discernir qué necesita el círculo iniciático en referencia al logro de sus objetivos de la lucha por la liberación espiritual. El detalle del trabajo y prácticas que se realizan en esta línea tiene que ver con la conexión de cada individuo con el centro carismático. Tanto las actividades prácticas de los círculos incluidas en todas las líneas deben de adaptarse a cada viria y al contexto del momento en el que se emprende la lucha por la liberación. Hoy hemos explorado la esencia de los círculos iniciáticos,
custodios de la sabiduría ancestral y de las herramientas esenciales para recorrer la senda de la liberación espiritual. Este viaje nos ha permitido vislumbrar las claves para distinguir entre los círculos verdaderos y aquellos que solo imitan su propósito. La conexión con el centro carismático y la importancia del trabajo práctico verdadero en los 3 niveles proporciona un sendero mucho más profundo. Te invitamos a profundizar en la sabiduría hiperbórea con la obra de Nimrod del Rosario, comenzando por la novela mágica. En sus páginas encontrarás nuevos horizontes que desafiarán y expandirán tu comprensión. En próximos vídeos os contaremos lo que se puede de la praxis para la construcción de la esfera aérea y aprenderemos a distinguir la voluntad graciosa del yo de la voluntad psicológica y hablaremos de herramientas necesarias para la aislación del yo. Exploraremos cómo incluir prácticas en nuestro modo de vida estratégico, evitando la captura, el automatismo, por la libertad del espíritu cautivo. Cada paso que das internamente revela el reflejo de lo eterno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Más allá del agua está la montaña y detrás de ella el bril. Tenemos la gnosis, solo nos falta recuperar el poder.